nuestras obras. ¿Cómo son las obras del hombre a los ojos de Dios? Ya tenemos por el pasaje los elementos. Sujeto principal, Dios. Una salvación que es por gracia, porque Él nos amó, no porque nosotros lo amamos. Y no por obras para evitar que en nuestro corazón haya orgullo. Ahí está la base teológica. Veamos otros elementos. Entonces, ¿cómo son nuestras obras? ¿Puede nuestras obras sumarle algo a Dios? Piense en la mejor obra que usted hizo esta semana. Piense en esas buenas cosas que usted ha hecho que lo hacen sentir tan bien. Esa ayuda que dio tal vez a un amigo en necesidad, a su padre, a su madre, eso por lo que usted se siente tan orgulloso, porque está donando su sueldo para ayudar a los necesitados, vive para servir a los demás. Esas obras a la luz de la Escritura, ¿saben qué dice Isaías? Son trapos de inmundicia. Es importante entonces tener esto. Si la salvación no es por gracia y requiere la participación del hombre, ya no es por gracia, ahora es por obras. ¿Qué obra del hombre podría salvarnos? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? No, porque la mejor de nuestras obras es completamente desagradable a Dios. Veamos estos pasajes, porque sé que algunos pueden decir, pastor, pero usted no está exagerando. Decir que no podemos hacer obras buenas es una exageración. Veamos, por favor, Génesis 6:5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Mientras otro hermano busca Isaías 6:5. ¿Quién encontró Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Muy bien, este pasaje nos recuerda una doctrina que ya también hemos estudiado diligentemente, y es ¿cuál? La depravación total o la inhabilidad humana o la incapacidad humana, que indica que todos los seres humanos nacen inclinados a una sola cosa. ¿A cuál? A pecar. De continuo solo deseamos hacer una cosa, y es pecar. El hombre es muy bueno en una cosa, dice Génesis, en hacer lo malo, en tener pensamientos que conducen al mal. Pero ese problema no solo está en el hombre sin Dios. Aún aquellos que han puesto su fe en Dios pueden seguir luchando tristemente con el pecado y con los embates del pecado. Por eso Isaías 6:5 nos muestra la reacción de un hombre de Dios consciente de su propio pecado. Y estamos hablando no de cualquier profeta, estamos hablando de Isaías. Y miren lo que dijo Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ese ay de mí es una expresión de angustia, de terror. ¿Y qué hizo Isaías? Por la operación del Espíritu de Dios, fue consciente de su maldad. Entonces, si un hombre de las virtudes de Isaías es consciente de su maldad, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿No fue la misma expresión de David cuando fue consciente de su pecado? ¿No es la misma expresión de cada uno de los hombres que han servido al Señor? Entonces, si nosotros somos conscientes de la santidad de Dios y de lo imperfectas que son nuestras obras,
¿qué obra nuestra puede satisfacer la justa santidad de Dios? ¿Cuál? Ninguna. Entonces, si fuese por obras, ¿quién puede salvarse? Nadie. Por eso muchas personas han tratado de comprar su ingreso al cielo. ¿Cómo? Construyendo barrios, dando mercados a los pobres, ayudando al necesitado. Y eso tiene una razón de ser. Porque uno de los problemas que enfrentó la Reforma protestante era esa noción que se había empezado a dar de que las obras podían llevar a alguien al cielo. Sí, la fe en Cristo es importante, pero esa fe requiere más cosas, más obras, requiere bautismo, requiere indulgencias, requiere penitencias para ayudar a Cristo. Cuando decimos entonces que nuestras obras son necesarias para la salvación, estamos diciendo que la obra de Cristo fue imperfecta, incompleta, insuficiente. Hermanos, esas doctrinas que elogian las obras del hombre para salvación, no solo le están dando al hombre una expectativa equivocada, sino que pisotean la perfecta obra de Cristo. Cuando nosotros enseñamos una salvación por gracia, algunos nos atacan diciendo, ustedes entonces están enseñando que las obras del creyente no son necesarias y que sin importar cómo vivamos seremos salvos. No, eso es una herejía. Lo que nosotros estamos diciendo es que las obras nuestras no sirven para salvación. Pero una vez somos salvos por gracia y solo por gracia, esa operación divina de la gracia produce en nosotros obras no para salvación, sino para reflejar esa salvación tan grande que hemos recibido. Así que cuando decimos no por obras nos salvamos, estamos diciendo confiamos en que la obra de Cristo es suficiente y tenía que ser por medio de un regalo, porque si fuese por un esfuerzo mío, nunca hubiera podido recibir esa paga. La gracia entonces nos dice que la salvación es un regalo que Dios nos da, que nosotros no merecemos, pero que tampoco podíamos obtener. Ojo con esto, la gracia es un regalo de Dios que no merecíamos. No es por mérito. ¿Por qué no es por mérito? Porque ninguno de nosotros hubiese podido hacer obras agradables a Dios para recibir esa paga tan grande. Nadie podría acceder a esa gracia por obras. Porque todas nuestras obras están afectadas, ¿por qué? Por el pecado. Solo unas obras son tenidas en cuenta en nuestra salvación. Hay unas obras que son importantes en nuestra salvación. ¿Cuáles? Las de Cristo. Las obras de Cristo son satisfactorias a la santidad y justicia de Dios y no son imputadas, no son dadas, pero esto como un don, como una gracia. No hay mérito alguno en nosotros. Leamos Romanos 3:10 para seguir destrozando cualquier idea de que en nosotros hay algo bueno por lo cual Dios haya fijado sus ojos en nosotros para salvarnos. Porque algunos piensan eso, es que yo no soy una mala persona, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Veamos lo que dice Romanos 3:18. ¿Cómo está escrito? Romanos 3:10 al 18. Como está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces observen este hermoso paralelo. Romanos 3:10 nos está indicando que no hay nadie, que pueda hacer algo que sea agradable, que no hay nadie que busque a Dios, que todos sean. Entonces mire el paralelo con Efesios 2. Por eso Dios, que es rico en misericordia. O sea, no nos dio lo que merecíamos. Nos dio una gracia que no merecíamos. Nos amó. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podía amarlo si Él no nos amara primero. Él nos buscó porque ninguno de nosotros podía buscarlo, porque estábamos como muertos en delitos y pecados. Entonces, si Dios se hubiese quedado esperando a que nosotros le buscáramos para poderle amar, ninguno de nosotros podría ser amado porque ninguno de nosotros lo hubiéramos buscado. Esa es la diferencia importante con el arminianismo. El arminianismo enseña que el hombre busca a Dios, no que Dios busca al hombre. La gracia es un regalo, no una paga. Es que como tú oras tan bien, es que tu manera de vivir, es que tú eres una esposa admirable, es que tu esposo me conmueves, mi corazón se maravilla al ver tus buenas obras. ¿Saben cuándo Dios podría decir algo así de nosotros? ¿De usted y de mí? Nunca. La única razón por la que Dios puede vernos y amarnos es cuando al mirarnos a nosotros ve las obras de Cristo que nos han sido imputadas mediante la fe y por gracia. Por gracia. Así que cuando nosotros entendemos la gracia en la salvación, en la santificación, nuestra manera de hablar cambia. Hasta en las cosas triviales. ¿Y cómo estás? Muy bien, porque he estado muy juicioso en mi dieta y en mi ejercicio. No, la gracia permea hasta esas cosas. Estoy muy bien, porque Dios en su bondad me ha dado salud. Y es por su gracia. Cuando yo entiendo la gracia, esa gracia afecta hasta la forma en cómo están tus hijos. Muy bien. Estoy ejerciendo muy bien la disciplina en ellos. Estoy pastoreando su corazón diligentemente y ahora veo en ellos un gran amor por Dios. Sujeto principal de esa historia, yo. Cuando yo entiendo la gracia, puedo decir, hermano, bien, estoy viendo en mis hijos un progreso, pero es por la gracia del Señor, a pesar de mis pobres esfuerzos. A pesar de mi propio pecado, veo cómo Dios está despertando en ellos un amor por Él. Y cuán alegre estoy que a pesar de mí, mis hijos estén. ¿Ven cómo la gracia transforma aún nuestra manera de hablar? No hay mérito en mí. Toda la gloria es a Él. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá tenemos algo claro. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Dios es santo y justo. Entonces, nuestras obras no hubiesen servido para recibir salvación. Entonces, la única forma de administrarla a seres tan pecadores como nosotros era mediante un regalo, dado por gracia, porque ninguno lo merecía. Hermanos, ya ahí tenemos la doctrina de la salvación solo por gracia. Ven que no es difícil. La teología es hermosa. Por eso cuando ustedes escuchen desde un púlpito decir, es que la teología no importa, es mentira, la teología sí importa. La teología sí importa cuando ésta está subordinada a la Escritura y cuando ésta produce una vida que refleja el carácter de Cristo. La verdadera teología
nos acerca al Dios vivo y verdadero con un cerco precioso que es su palabra y que se manifiesta en un carácter que lo refleja a Él. Siempre debemos decir esto. Esas personas que le tienen aversión a la teología, no le tienen aversión a la teología, le tienen aversión a los malos representantes de la teología. Entonces, cuando usted ve a una persona que exhibe, es que yo estoy haciendo mi magíster, mi doctorado en teología X, Z, Y, cualquiera de las que hay, pero usted no ve humildad, no ve mansedumbre, no ve piedad. ¿Sabe qué le puede decir a esa persona con amor? Oye, qué bien que estés estudiando teología, pero hasta el momento no ha hecho ningún efecto en tu corazón, cuidado. Porque un teólogo arrogante es una contradicción. No es posible. No puede ser. Si yo crezco en el conocimiento del Dios vivo, pues eso que tiene que producir en mi alma, humildad, mansedumbre. Porque entre más conozco a ese Dios, ¿qué dice Corintios? Entre más contemplo la gloria de Dios, soy transformado por esa gloria. Así que mi hermano, si estás estudiando teología y eso no se te está notando, por favor, replantea tus estudios. Ya tenemos entonces la condición del hombre, qué son nuestras obras para Dios y el carácter de Dios. Eso nos deja en una posición de que para salvarme tiene que ser un regalo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hay dos elementos que son importantes explicar. Entonces, permítame enfatizar lo que ya vengo diciendo. La gracia de Dios es un atributo a través del cual Dios nos concede algo que no merecemos. La gracia es un atributo, recuerden teológicamente, una cualificación, es un término que expresa mejor una virtud de Dios. En Él está de manera perfecta porque Él es gracia. Él no solo da gracia, Él es gracia. Y se la concede a alguien que no la merecen. Favor inmerecido de Dios. A usted que le gusta definiciones teológicas precisas, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y la justicia de Dios, ¿qué es? Es otro de sus atributos, es parte de su carácter. Es el atributo o la cualificación que garantiza que su ley santa sea cumplida de manera perfecta y perpetua. Entonces, si nuestras obras son detestables, esa palabra suena fuerte, ¿cierto? ¿Quieren que la cambie? No puedo. Son abominables a un Dios santo. ¿Qué merecemos entonces justamente? Porque si la justicia de Dios es la representación, más bien la visibilización de su naturaleza justa, entonces, ¿qué merecemos nosotros? Muerte, condenación. Usted me está diciendo que aún la persona más amable entre nosotros, más generosa entre nosotros, si fuese presentada ante la justicia de Dios, ¿recibiría condenación eterna? La respuesta es sí. Ahora entiende entonces la belleza de la gracia, porque la gracia mira al pecador. ¿Cómo nos miró a nosotros? Tú mereces muerte. Tú mereces condenación eterna. Tus mejores obras son detestables a mi santidad y a mi carácter justo. Por eso te doy este regalo en mi Hijo amado, para que recibas un perdón que no mereces, que no puedes comprar, que no puedes pagar, y te lo doy, no porque tú me amaste a mí,
sino porque yo te amé primero, porque tú no me escogiste a mí, yo te escogí antes de que me escogieras, porque tú no podías escogerme. Es por gracia, solo por gracia. Porque si no fuese así, ninguno de nosotros podría ser salvo. Entonces yo entiendo la gracia cuando entiendo la justicia. Porque si no entiendo la justicia y si no entiendo la fragilidad de mis obras, voy a caminar por la vida pensando que merezco ¿qué? El amor de Dios, la bondad de Dios. Voy a pensar que es algo que Él me da porque lo merezco, no por gracia. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, cuando decimos solo gracia, podemos ir a Romanos 9:18, otro texto muy importante. Romanos 9:9 al 18. ¿Lo tienen todos? Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal y como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Notan que la doctrina de la gracia es la primera sensación que despierta en alguien que ha creído que él tiene un mérito en su salvación? ¿Qué produce? Molestia. Yo recuerdo, ¿les puedo contar una infidencia personal? Sí. No en calidad de chisme, una de las doctrinas que más me costó fue ser despojado de mis buenas obras por la gracia. Y la primera reacción es, eso no es justo. No es justo. ¿Cómo así que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Eso no es posible. Porque como nosotros ya venimos educados por una cosmovisión social de que debemos ser tratados equitativamente, pero resulta que a la luz de la escritura en cuanto a nuestra salvación, ¿qué trato equitativo podemos recibir diferente a ser arrojados al infierno? Pero cuando esa pregunta asaltó mi mente y esa afirmación arrogante salió de mi boca, el Señor me puso a hablar con Pablo cara a cara en la carta de Romanos. Y Pablo me respondió la pregunta. Ah, ¿tú estás diciendo que hay injusticia en Dios? Pablo me dijo, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Y qué podemos decir a esto? Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Conclusión. Dios muestra su misericordia a quien quiere por una razón, porque Él no está obligado a mostrarla. Por razones de tiempo voy a recordar un principio que ya hemos estudiado. ¿Recuerdan uno de los hermosos atributos o cualificaciones de Dios? Él es autosuficiente, es decir, que fuera de Él el que necesita para estar pleno, nada. Él está completo en sí mismo, ¿cierto? Decide crear al hombre, al ser humano, y lo hace porque necesitaba algo de la criatura.
No necesitaba nada. ¿Dios ganó algo cuando nos creó a nosotros? ¿Perdió algo? No, porque Él es completo en sí mismo. Cuando el hombre se rebeló contra Él, justamente ¿qué merecemos? La muerte. Entonces, solo hay una opción. Si todos merecemos la muerte, la única forma de poder salvar a algunos dentro de todos esos que justamente merecemos la muerte es a través de ¿qué? De la gracia. ¿Y por qué? Por misericordia. Porque de lo contrario, ninguno podría salvarse. Y Él muestra esa gracia con quien quiere, cómo quiere y cuando quiere. Y no hay ninguna injusticia en ella. Lo que molesta es que a nuestro orgullo no le parece que debe ser así. Alguien decía, pero es que si Dios existiera, Él debería acabar con el pecado. ¿Ustedes están de acuerdo con esa expresión? Si Dios es justo, ¿podría acabar con todo el pecado? ¿Que el pecado no exista más en esta tierra? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios podría acabar con toda la maldad que hay en este mundo? ¿Y saben qué implica eso? Borrarnos a todos nosotros. Cuando una persona dice, pero es que si Dios es bueno, ¿por qué no quita el mal? Está pensando que es bueno. Porque si Él entendiera lo que está diciendo, Él debería quitarme a mí también y a todo lo que existe porque todos somos malos. La única razón por la que Dios no ha quitado toda la maldad en el mundo es porque tendría que consumirnos a todos inmediatamente y es por su misericordia que eso no ha pasado porque Él sigue salvando por misericordia a muchos en medio de este mundo caído. Por gracia. Oh Señor, ¿por qué no quitas el mal de este mundo? Porque pues ya te hubiera quitado a ti también. A mí. ¿Por qué no lo he hecho? Por misericordia. Porque espera pacientemente al último de los elegidos. ¿Y eso es por qué? ¿Es por qué? ¿Tú fuiste salvo por qué? ¿Yo fui salvo por qué? ¿Hay algún mérito en nosotros? Ninguno. Amén. ¿Alguna pregunta? Héctor. Hermano, esa es una muy buena expresión. ¿Y por qué muchas veces se atacan las doctrinas calvinistas o aquellos que hablamos de una salvación particular o de salvos solo por gracia? La acusación principal es esa, es que convertimos esa afirmación en una licencia para pecar. Y muchos tristemente proceden de esa forma. Ven y tú por qué vives de esa manera. Dios se salva por gracia, eso. Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces, esa gracia barata es convertir una salvación inmerecida en una excusa para poder vivir como me parece y pensando que aún así voy a ser salvo. Entonces, eso es gracia barata y Judas advirtió eso en su carta. Judas dijo, cuidado porque algunos se han introducido para pervertir la gracia y convertirla en libertinaje. Cuando una persona apela a la salvación por gracia para justificar cualquier práctica pecaminosa, está convirtiendo la gracia en una gracia barata. Es decir, está enseñando una gracia falsa. La gracia barata es una distorsión de la gracia bíblica. Pero ¿cómo vemos eso en la iglesia? Ojo, porque nosotros, aunque hemos recibido gracia verdadera, podemos actuar muchas veces como si la gracia fuera una licencia para pecar. ¿Y cuándo?
¿Cuándo pasa eso en nuestra vida? Cuando el Señor expone una área de pecado en la que tenemos que trabajar y somos negligentes en tratarla. Estás fornicando, sí, pero el Señor es paciente, Él me da un tiempito, Él entiende por qué yo estoy fornicando. Eso es abaratar la gracia. Ven, ¿y por qué no te comprometes con Dios? Es que el Señor me entiende, Él sabe que estoy un poquito asustadín. Y Él es amor. Espera, estás abaratando la gracia. Porque si yo entiendo la gracia produce diligencia, produce un deseo santo de querer alinear rápidamente mi vida en todo aquello que es agradable a Él. No quiero perder tiempo caminando en una forma contraria a lo que representa su carácter. Entonces, la gracia barata es aquella que enseña que podemos vivir pecando deliberadamente y aún así somos salvos. Eso es falso. Eso no es gracia. La gracia me otorga una salvación que no puedo ganar con mis esfuerzos, pero esa misma gracia mueve mi corazón a querer alinear cada área de mi vida para la gloria del Señor, a alejarme diligentemente del pecado, porque no hay ningún pecado que le sea agradable a Él. ¿Me hago entender? Desde el legalismo, bueno, creo que el legalismo ya hace el énfasis contrario. El legalismo enfatiza en las obras, en que por cumplir ciertas regulaciones podemos asegurar que una persona es salva. Entonces, en esas perversiones de la gracia siempre hay hacia el libertinaje, peque tranquilo que Dios es amor, y hacia el legalismo, cada vez que alguien peca, si ve, es que usted no es salvo. Usted no ha nacido de nuevo. Porque si usted hubiera nacido de nuevo, usted no hubiera pecado. Porque si usted hubiera nacido de nuevo, usted no se hubiera enojado. Entonces el legalismo toma la gracia y la convierte en estándares de santidad que nadie puede alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar con una perversión de la gracia hacia el legalismo? Que una persona nunca va a poder experimentar el gozo de su salvación. Porque cada vez que desagrade a Dios, lo primero que va a venir a su mente es: no he nacido de nuevo, no he nacido de nuevo. Y si yo dudo de mi salvación teniéndola, y si yo dudo de que soy hijo cuando caigo, ¿quién entonces puede levantarme? Las dos distorsiones de la gracia son perversas: el libertinaje y el legalismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué? Esa es una buena pregunta y voy a responderla brevemente por razones de tiempo. El libre albedrío solo puede tener dos significados, ¿sí? Depende de lo que entienda por libre albedrío, puedo decir es una afirmación correcta. Si yo digo con libre albedrío que el ser humano es libre para buscar a Dios, es libre para hacer lo bueno, tengo que decir eso no significa libre albedrío. ¿Por qué? Porque nadie nace libre, todos nacen esclavos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 lo enseña. Nacemos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia de Satanás, siguiendo los deseos de la carne. O sea, ¿hay alguien libre? Somos esclavos. Génesis 6:5 lo dice, somos inclinados de continuo a hacer el mal. Si yo digo el libre albedrío es que cada persona actúa según su naturaleza, sí. ¿Soy libre para actuar según mi naturaleza? Sí. Entonces, si yo nazco muerto, libremente voy a actuar según esa naturaleza. Entonces, voy a hacer solo ¿qué? Pecar y pecar y pecar. El libre albedrío, como lo enseña el arminianismo, no es bíblico. Es decir, yo decido cuándo busco a Dios y cuándo no. Yo decido si me aparto del pecado o no me aparto. El hombre no puede mientras esté muerto. El único que puede apartarse del pecado y el único que puede buscar a Dios es aquel que Dios lo buscó y aquel que Dios lo salvó. Entonces, técnicamente nadie es libre, todos somos esclavos, o esclavos del pecado, de Satanás y de este mundo caído, o esclavos por amor de Cristo. Y entonces no soy libre. Si estaba muerto libremente, solo hago lo que sé hacer, pecar. Y si he sido liberado por Cristo, ya tampoco puedo hacer lo que quiero, porque ahora el Espíritu de Dios solo me mueve a hacer lo que a Él le agrada. ¿Ven la diferencia con el libre albedrío?
El hombre no es libre, piensa que lo es. El hombre es esclavo del pecado. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto, porque pone en el hombre una dependencia o confianza en su capacidad para hacerlo. Y alguien lo explicaba de una forma muy chévere. Imagínense el libre albedrío, y sin ser irrespetuoso, pero sí tratando de presentárselo a un niño. Es como si Dios está sentado acá en su trono de justicia y Dios dice, quiero salvar a esta persona. Dios, santo, justo, todopoderoso. Quiero que esta persona se salve. No quiere. Y como Él es libre, entonces Dios tiene que sentarse, el omnipotente, el todopoderoso. Yo quiero que se salve, pero Él no quiere. Ay, ahora sí me está buscando, me está... Ay, se volvió a ir. Hermanos, ¿es posible ver a Dios de esa manera? El Dios Todopoderoso, cuando se ha propuesto desde la eternidad salvar a alguien, nada ni nadie se lo puede impedir. Cambia eso, la noción del hombre y la noción de Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo de comunión, por este tiempo de estudio. Gracias por mis hermanos, por cada cosa que aclaras, que recuerdas, que alimenta nuestra alma para seguir maravillándonos, no por lo que nosotros hacemos, sino por todo lo que tú haces, estás haciendo y vas a hacer en favor de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que disfruten de este tiempo de café, agua y aromática.